Hoy la Corte Suprema de Justicia falló finalmente con el tarifazo de gas y sin duda fue un duro revés político para el gobierno, principalmente porque lo que establece la Corte es frenar el aumento de las tarifas de gas para los usuarios residenciales y ordenar que hay que hacer audiencias públicas para que esas tarifas de gas para los usuarios residenciales puedan estar vigentes. Es decir, que retrotrae las tarifas de los usuarios residenciales, los hogares, al 31 de marzo pasado, en duros términos planteando de que es inexorable que para este sector de las familias antes haya el trámite casi burocrático de la audiencia pública y que el gobierno había soslayado. Sin embargo, desde el punto de vista económico, ahora vamos a discutir porque me parece que ante la exageración del gobierno de que si la Corte le fallaba en contra había poco menos que una debacle económica, la hiperinflación y demás, el impacto económico de la Corte al circunscribirlo a los hogares, a las familias, en el caso de las tarifas de gas es muy acotado. Y de alguna manera, lo que es un duro revés político, que muestra también la independencia de la Corte Suprema de Justicia, fallando por unanimidad en contra de lo que era el deseo del gobierno, desde el punto de vista económico le abre una puerta al gobierno para salir de este embrollo de las tarifas. A ver, rápidamente, frena el aumento de las tarifas de gas para los usuarios residenciales, decíamos el primer punto del fallo de la Corte. En segundo lugar, establece retrotraer las tarifas al valor original, esto es, previo a los aumentos. Ahora vamos a discutir qué hacemos con las facturas. Hay un 80%, 78% de los usuarios de gas que pagaron facturas con aumento. Esto es fundamentalmente en mayo y junio, porque después se frenó por la justicia y se dejó de facturar. Pero hay un par de meses donde hay una mayoría de los usuarios de gas que pagaron las facturas con aumento. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se lo van a devolver eso que pagaron de más? Porque lo que está diciendo la Corte es que entre abril y agosto, hasta que no se hagan las audiencias públicas, y el gobierno piensa hacer tanto para gas como para luz audiencias públicas recién en septiembre, es decir, que hasta octubre no valen los aumentos para los usuarios residenciales. También le fija que lo que decíamos, que la audiencia pública es de cumplimiento obligatorio previo a los aumentos para el caso de los usuarios residenciales, declara la nulidad de todas las resoluciones, pero claro, había cierto temor porque los fallos de distintas instancias judiciales, al declarar nulas o al dar lugar a los amparos contra las resoluciones del gobierno, habían dado de baja también la tarifa social. Y la Corte Suprema de Justicia dice que se mantiene la tarifa social, que el gobierno debe velar porque la facturación en todos estos meses, para los que estaban en condiciones de acceder a la tarifa social, sea con la tarifa social, y para el resto sin aumentos. Ahora, ¿por qué digo que lo que es un duro revés político para Macri es, si se quiere, una puerta desde lo económico? Y hoy había una interna fuerte dentro del PRO porque había algunos ministros muy enojados con Aranguren que planteaban, al fin terminamos con esto. Al fin terminamos con la idea de que Aranguren piense cómo se define el tarifazo. No, ahora la Corte marcó el camino. Es decir, es este el camino y hoy el gobierno aceptó ese camino. Hoy el gobierno, salió Marcos Peña, el jefe de gabinete del propio Aranguren, a decir, miren, nosotros tenemos visiones diferentes, pero la Corte marcó cuál es el camino para implementar el aumento de tarifas en la Argentina. Bueno, lo que les decía, la Corte a este segmento, al 26% de los usuarios de gas, lo salva del tarifazo desde mayo hasta ahora. Pero dice, está vigente para todo el resto. Y básicamente estamos hablando de el GNC, que sufrió también fuertes aumentos a partir de los aumentos en la tarifa de gas, los comercios y fundamentalmente las industrias, que son casi el 30% de los usuarios de gas, y las generadoras eléctricas que usan gas para generar electricidad y que también para todo este segmento, estamos hablando del 74% de los usuarios de gas, vale los aumentos que se dispusieron a partir de abril-mayo. Deja a salvo a los usuarios residenciales. Ahora vamos a discutir un poco con Pedro Busetti, con Héctor Polino, qué pasa con las industrias, los comercios, si tienen alguna posibilidad de plantear amparos o no en base al fallo de la Corte. Hay algunos que dicen que no, que la Corte cierra la posibilidad
salvo para aquellos que puedan mostrar que están en una situación de vulnerabilidad, cierra la posibilidad de hacer acciones colectivas, que solo la Corte en su fallo establece la posibilidad de hacer una acción colectiva para los usuarios domiciliarios, para las familias, que se vieron con un tarifazo ante las audiencias públicas y que no pueden trasladarle ese tarifazo a nadie, se lo tienen que comer. Están en una situación de vulnerabilidad. Pero la Corte sienta también jurisprudencia y habla de un fallo anterior donde, hoy interpretada en el gobierno, le cierra la puerta a empresas grandes sin duda, a otras empresas tal vez medianas, a comercios para que hagan amparos en base al fallo de la Corte, con la idea de que no pueden aducir vulnerabilidad o que en última instancia no pueden hacer una acción colectiva, es decir, no puede entrar una cámara comercial o una cámara industrial a pretender que se les dé los mismos beneficios que han tenido los usuarios residenciales. Pero les decía, este tema de que solo el 26% de los usuarios sean los afectados, es lo que pone de alguna manera en perspectiva cuál es el costo fiscal de esta medida para el gobierno. El gobierno pensaba que en el peor escenario, si la Corte daba marcha atrás total con el fallo que hoy emitió y establecía que no valían los aumentos para nadie entre abril y el día de hoy, en el gobierno calculaban que eso significaba un costo adicional en subsidios de 10.000 millones de pesos. El costo que va a tener esto para el gobierno, en el caso del gas, que son los subsidios minoritarios en la Argentina, podemos hablar de los subsidios a la electricidad, que son la mayoría de los subsidios energéticos en la Argentina, es una cuenta muchísimo más grande. Se pagan 5 veces más subsidios de electricidad, de luz, que los subsidios al gas. Pero la cuenta que hoy hacían era que a lo sumo el costo para el gobierno van a ser 5.000 millones de pesos, es decir, la mitad. ¿Por qué no el 25%, el 26%? Bueno, porque los usuarios residenciales consumen en invierno más gas que esto que es un promedio al año. Es decir, los usuarios residenciales en invierno, las familias, por ahí se comen o consumen la mitad del gas que se distribuye en la Argentina. Y por eso puede ser un costo adicional para el gobierno de tener que poner subsidios adicionales de 5.000 millones de pesos. No es una cuenta astronómica, eso evidentemente se va a cubrir con más deuda, no hay otra fórmula hoy en la Argentina cuando hay un déficit fiscal muy grande, pero de alguna manera la Corte le abre una puerta al gobierno. Le dice, bueno, ¿quieren tener vigente un aumento de tarifas muy importante en gas? Y lo mismo me parece va a pasar en electricidad. Hagan la audiencia pública y después podrán poner el aumento que quieran porque eso es una potestad del Poder Ejecutivo, no una potestad de la justicia o del Congreso. Pero zanja esta discusión en la cual tanto Aranguren como Macri decían, no, bueno, hacemos un adelanto de aumento y después hacemos más tarde las audiencias públicas. Ahora, desde el punto de vista político, muchos interpretan que Macri ha sufrido un revés muy duro, porque estuvo 3 meses discutiendo esta cuestión para que efectivamente la Corte le diga lo que parecía una obviedad para la gran mayoría de asociaciones de consumidores, para la gran mayoría del arco político, más allá del oportunismo o la intencionalidad que pudieran tener algunos sectores de la oposición. Vamos a hablar un poquito de cómo llegan las facturas y cómo impacta esto desde el punto de vista económico y político. ¿La Corte falló directamente contra Macri o le abrió una puertita para sacar adelante el tarifazo que lo tiene empantanado en los últimos meses? La Corte Suprema de Justicia frenó el aumento de gas para usuarios residenciales. La decisión que tomó la Corte, que le dijo al tarifazo no, tarifazo cero. En la Argentina de hoy, en la Argentina que estamos viviendo, lo normal es que los fallos de la Corte Suprema se cumplan. Se va a emitir las órdenes a las empresas para que refacturen con las tarifas del cuadro tarifario anterior y que en los próximos días se vaya normalizando en ese sentido las tarifas, las facturas que no se han pagado y demás. Obviamente a uno lo apena que hayamos estado 4 meses discutiendo este tema y con tanta incertidumbre. Y no alcanza con hablar de la tarifa social, porque mucho de todo impacto lo termina pagando la clase media, que es la gente que fuimos a pedir el voto para este gobierno.
Estamos hoy convocando a audiencias públicas en el término más breve posible que permite la ley, que son más o menos 3 semanas. El 27 de abril al ministro Aranguren y el 9 de julio al presidente de la Nación, por escrito, por carta, le advertimos que no hacer audiencia pública debilitaba la decisión del gobierno de avanzar en un nuevo cuadro tarifario. Ratificamos que en el último trimestre de este año, particularmente en octubre, vamos a tener lo que se llama revisión tarifaria integral con el proceso de audiencia pública incluida, donde se va a poder conocer de parte de las empresas cuál es la calidad del servicio que van a ofrecer, cómo va a ir mejorando en los próximos 5 años, qué nivel de inversión. Y no se puede arreglar 10 años de descalabro en un mes. Que se acabaron las épocas en las cuales un gobierno, en vez de entender la importancia de estas cualidades y buscar potenciarlas, se transformó en un obstáculo de no cumplir, de trabar la inversión, las exportaciones, de alterar las reglas del juego.